Estamos contentos una vez más de poder estar, ¿verdad?, conectados con cada uno de ustedes. Y pues bueno, queremos compartir siempre lo que Dios tiene para nosotros a través de explorar la palabra de Dios, en la cual nos ayuda a explorar nuestra fe, en la cual podemos realmente tener un mejor entendimiento, un mejor sabor a lo que la palabra de Dios nos dice. Y estamos, la lección que estaremos tocando es precisamente concerniente a las borracheras y los banqueteos, conforme nos dicta la escritura, precisamente en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al versículo 21, donde hemos estado hablando cada una de estas acciones, porque son obras que sí son manifestadas, son acciones. Y dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Y si nos pasa algo en mencionar, dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que cuando hablamos precisamente de la embriaguez, todos sabemos que la embriaguez es una condición en la cual alguien está apoderado o discapacitado lamentablemente por el consumo del alcohol. La embriaguez sabemos que es otro indicio de cómo la carne puede controlar la conducta del hombre. El alcohol es algo que la Biblia habla claramente concerniente a esto. La Biblia nos dice que los cristianos no deben tomar bebidas alcohólicas bajo ninguna circunstancia, ni siquiera socialmente. Eso es lo que dice la Biblia. Y obviamente que queremos ver qué más a fondo la Biblia nos enseña precisamente concerniente a esta parte. Dentro de esto, algunas escrituras como las que se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Si me ayuda, hermano José. Y le voy a pedir a nuestra hermana Cindy que nos ayude con Efesios 4, 27. Debemos recordar que un hijo de Dios no puede ponerse a sí mismo en una situación en la que será vencido por el alcohol, o en una situación donde cualquiera podría pensar que él o ella está disfrutando de estas bebidas alcohólicas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Amén. Queremos ver lo que la Biblia nos dice en esa parte. Apartado de todas especies de mal. Así que contundentemente la escritura nos exhorta, nos dice, apartaos de toda, no dice algunas, las que te hagan sentir bien o las que tú consideras, dice, apartado de toda especie de mal. La Biblia ha enseñado en contra de la embriaguez. ¿Qué dice Efesios 4:27, hermana Cindy? La escritura dice, ni deis lugar al diablo. Así que como podemos ver a través de estas dos escrituras que acabamos de leer, es de suma importancia que podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Obviamente que usted va a encontrar personas que dicen, no, pero que el vino rojo es bueno para el corazón y socialmente no hay problema, no se embriagó y no pasó nada. Jesús convirtió el agua en vino y no pasó nada.
Pero queremos ver a profundidad lo que la palabra de Dios dice, no lo que nuestro pensamiento quisiera concluir, sino qué dice la Biblia. La Biblia claramente nos dice algo importante en Levíticos capítulo 10, verso 9 y verso 10, hermano José. Levíticos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Queremos ver que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios le prohibió al ser humano, a nosotros, participar en el alcohol, especialmente nosotros que somos consagrados, que somos espirituales. Queremos ver, porque recuerde que en el Antiguo Testamento encontramos que las cosas que antes fueron escritas para nosotros, dice, para nuestra enseñanza fueron escritas, no para ignorarlas y quitarlas, sino al contrario, nos da una gran enseñanza. ¿Qué dice Levíticos capítulo 10, verso 9 y verso 10? Y tu hijo contigo no beberás vino ni sidra cuando vivieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no morirás. Hasta ahí tantito, hasta ahí un momento. Dice la escritura, tú, se le está hablando al sacerdote, tú y tus hijos, no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo, ¿de qué? Del testimonio. Porque si entraban en esa condición, dice, porque no muráis, que sí que esa condición mata. En ese sentido, ahora mata espiritualmente cuando nosotros consumimos el alcohol. ¿Qué más sigue diciendo la escritura? Estatutos perpetuos por vuestras generaciones, y para poder discernir entre santos y los prófanos, y entre los inmundos y los impíos. Fíjese bien lo que dice la escritura, que este mandamiento, dice, es perpetuo, es para siempre. Dice, para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así que como podemos ver, sabemos que el libro de Hebreos incluso nos enseña que el tabernáculo era tipo y sombra de Cristo. Y si nosotros vamos a entrar en Cristo, no podemos consumir esta embriaguez. Es lo que la escritura nos está diciendo. Es más, hermana Cindy, si usted me busca Números capítulo 6, verso 2 y verso 3. Números capítulo 6, verso 2 y verso 3. Queremos ver a profundidad lo que la escritura nos sigue diciendo, porque lo que acabamos de leer nos está diciendo que Dios no quiere que estemos en esta condición de alcohol. ¿Qué más dice, hermana? Dice, habla a los hijos de Israel y diles. El hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstenga de vino y de sidra. Vinagre de vino ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún color de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Fíjese qué tan delicado estaba esta situación. Dios no quería que hubiese ningún tipo de fermentación en las personas que hacían voto de Nazareo. ¿Quiénes fueron uno de los ejemplos de voto de Nazareo? Por ejemplo, Sansón. Era uno de los votos. Y mire, bueno, podemos ver algunas cosas más, pero le está diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer cuando se apartaren haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, tenían que abstenerse de vino y de sidra, de vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá, ni algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, esto era delicado. En el Nuevo Testamento Dios manda que todos los que le sirvan sean ¿qué? Santos. Él no tiene
distintas normas de santidad, porque recuerde que nosotros, el ser humano, parece que vivimos en formas como diciendo, bueno, yo vivo como yo vivo, tú vives como tú vives, Dios conoce mi corazón y al último vamos al cielo. Dios no tiene diferentes normas de santidad. Dios mantiene una sola norma de santidad, una sola norma de responsabilidad. Así que esto es demasiado importante. Las bebidas alcohólicas no tienen lugar en el santo templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Es más, Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Fíjense bien, la escritura dice, porque escrito está, es decir, es un decreto ya establecido, ya definido. No está abierto a discusión o debate. Escrito está, o sea, está decretado. Sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que Dios no pide nada que no sea santidad la que Él tiene. Y nosotros queremos llegarnos a Dios, debemos de llegarnos a través de su santidad. Proverbios capítulo 20, verso 1, también nos dice algo importante concerniente a estas bebidas alcohólicas. Y quisiera que pusiésemos atención cuando vemos estas escrituras en Proverbios capítulo 20, nos va a ayudar a entender algo interesante concerniente a este tema. Porque empieza la escritura, dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. Qué interesante lo que está diciendo la escritura. Debemos, usted y yo, de tener y entender el consejo de la palabra de Dios para con nosotros. De otra forma, entonces entra el pecado. Es más, en el versículo 9 de ese mismo capítulo dice, ¿y quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es decir, si la persona está en esa condición, no puede decir que está limpio de corazón. O sea, la escritura es clara y contundente. Así que a veces, lamentablemente, hay personas que quieren minimizar lo que la palabra de Dios nos demanda concerniente a esta parte bíblica. Y tratan de usarla en una forma como que no pasa nada, una de vez en cuando, dice uno, una no es nada, por lo tanto no te preocupes. Pero la palabra nos está exhortando, nos está advirtiendo. Es más, hermana Cindy, si usted me busca en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y le voy a pedir a nuestro hermano José que me busque en Salmos 107, verso 27. Así que, hermana Cindy, cuando usted esté lista. Fíjese bien la pregunta. No sabéis. O sea, no te has dado cuenta, no tienes entendimiento de que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Quiere decir de que Dios no va a permitir que nosotros despreciemos el templo donde Él está habitando.
Si nosotros seguimos en pecado, en la embriaguez, en el alcohol, Dios nos va a desechar, porque Él no podrá habitar en un lugar sucio. Así que quienes dedican a emborracharse, a tomar, a andar en fiestas, muestran síntomas que revelan realmente incluso la pérdida del control de su cuerpo. Ya ni pueden ni caminar. Yo he escuchado personas que dicen que entre más tomo, hasta manejo mejor. Miren cuántos accidentes no hay por la embriaguez, lamentablemente. Pero ¿qué dice Salmo 107, verso 27? Dice, tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. La escritura dice, el que está borracho tiembla y titubea. Y dice, y toda ciencia, todo conocimiento es perdido. Porque ya ni siquiera se acuerda de lo que habla, de lo que hace. Es triste esta condición. Incluso el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 7 y verso 8, él dice, mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturbiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Como podemos ver, la escritura contundentemente nos está diciendo que esa no es una condición agradable a Dios, sino al contrario, nos está diciendo, bendito sea el Señor, las condiciones de una vida vergonzosa y las fiestas alocadas, lamentablemente siempre están asociadas en la embriaguez. Recuerda que donde incluso están las drogas, está el alcohol. Así que estas vidas son destruidas por estos contenidos tóxicos. Estas son obras que realmente determinan un corazón lleno de pecado. Lamentablemente, incluso ha destruido matrimonios. El alcohol entorpece la mente, la persona hace acciones que en el momento no le importa lo que está haciendo. Ya después que vuelve en sí, está llorando, está pidiendo perdón y que no es el maldito alcohol, que ese no era yo, pero cuando estoy en mi juicio yo no soy así. Pero es por esta condición. Así que debemos de ver incluso lo que la escritura nos sigue diciendo. Por ejemplo, no sé quién me pudiera ayudar con Jeremías, capítulo 23. Bueno, hermano José, Jeremías 23, verso 9. Vamos a leer lo que dice la escritura. Porque recuerda que lo único que puede asegurarse en una persona que está libre del alcohol y su resultado destructivo es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Solo Él tiene el poder para lavar, para limpiar y para perdonar. Pero ¿qué dice Jeremías 23:9? A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado y en medio de mí todos mis huesos tiembla. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de la palabra de su santidad. Fíjese que cuando la persona está embriagada, está poseída por esa sustancia tóxica, el cual hace errar. Y fíjese bien, por eso dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado de mí. Todos mis huesos tiemblan, estuve como hombre borracho. Porque el hombre borracho no tiene control de su cuerpo, no tiene control de la nada. Es más, entra a un estado donde ni los golpes siquiera los siente a veces. O sea, es triste esa condición y Dios nos libre de esa condición. Pero también la Biblia
nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 49 al verso 51. La Biblia nos dice, y comenzaré a herir a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo del día que no esperan y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Como podemos ver en esta escritura, los borrachos, los que se embriagan, los que toman alcohol, los que se intoxican su cuerpo, lamentablemente son personas que irán a ese lugar conocido como la muerte segunda, donde el lloro y crujir de dientes no cesa. Esto es tremendo lo que la escritura nos dice concerniente a este tema en particular. Es demasiado importante que usted y yo podamos comprender y podamos entender precisamente que usted y yo debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos, de no estar ni entrar en ninguna de estas cosas que realmente Dios aborrece, que Dios rechaza, que Dios no quiere nada de esto para nosotros. Bendito sea el Señor. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, siéntese en libertad de compartir con nosotros. Hay tantas escrituras que estamos leyendo y estamos compartiendo, precisamente que nos indica y nos advierte precisamente a huir de este tipo de acciones. Así que podemos ver claramente, espero que no haya duda, del que el alcohol es algo que Dios rechaza, no lo permite. Cualquiera persona que está en esa sustancia, lamentablemente, no heredará el reino de los cielos. Yo creo, hermano, que cuando uno ya está en las cosas de Dios, a mí me ha tocado muchos amigos que yo a veces me dicen, mira, hazme un favor, llévame, échame un viaje, me dice, ahí echar unas cosas para mi casa, y pues tengo la ven, y me lo llevo y les digo, y llegan ahí, lo primero que destapan la cerveza, me dice, tome uno, me dice, uno no es ni uno, le digo, yo no, en verdad, le digo, yo ya no tomo, tomé mucho, le digo, pero lamentablemente me aparté, le digo, no, me dice, uno tomate, uno no pasa nada. Yo sé, tal vez, digo, pero en verdad, digo, yo no puedo tomar porque a veces el enemigo sabe quién lo tenta o no. ¿Me entiendes? Y yo a veces empiezo a hablar de la palabra de Dios, como Dios me sacó de eso, lo que hace mejor es, vámonos mejor. De ahí, hablando de la palabra, yo creo que cuando alguna persona te exige tomar una cerveza, pero si uno no quiere, lo más fácil es cómo zafarse uno de él, hablando de la palabra de Dios, porque está reprendiendo al enemigo. Yo me ha pasado eso y por experiencia yo lo digo. Qué bueno, hermano, es importante que usted no ceda a las tentaciones de Satanás. Recuerde que el único que quiere destruirnos es Satanás, quiere robar nuestra salvación, quiere robar lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y así que una de las obras de la carne, aparte de las borracheras, que la Biblia también menciona, son los banqueteos. Y cuando hablamos de banqueteos debemos de poner la escritura en su contexto, ¿verdad? Porque la palabra banquete es importante que la podamos definir para poder entonces entrar en el contexto correcto. ¿Qué me podría decir, qué es lo que usted entiende por la palabra banquete? Para mí, banquete es así como alguna fiesta que te invitan. Pienso yo, ¿me entiendes? Ok. Ahora, el diccionario, según de la Real Academia Española, define la palabra banquete precisamente como comida a que concurren muchas personas para celebrar algún acontecimiento o una comida especial. Así que cuando ponemos las palabras en su contexto, entonces no entraremos en conflictos. Porque hay personas que con la palabra banqueteos asume
que simplemente porque yo lo invité a comer y comimos en mi casa, ya estamos pecados, dice, porque están en banqueteos. No, 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 es importante poner las palabras y la escritura en su contexto correcto. Los banqueteos no son necesariamente malos en todos los casos, sino al contrario, los efectos de esta aplicación, en esta aplicación bíblica, los banqueteos se pueden definir como fiestas o festejos o celebraciones que serían más bien buchillosas, en una forma que la obra de la carne sale. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, van a hacer una fiesta, usted sabe que hay personas que dicen, no, no vamos a hacer la fiesta ya con la tía, porque cuando la tía sí sabe echar realmente las fiestas y saca la bocinota, la música, trae todas las bebidas alcohólicas, trae carne, trae de todo, dicen, esa tía sí sabe cómo hacer las fiestas. Bueno, ese tipo de banqueteos sí es lo que la Biblia dice que no debemos de hacer. Así que debemos de entender esa forma extrema o extravagante de esa celebración. Otras formas que tal vez podamos poder compararlas o entenderlas sería, por ejemplo, los clubes sociales, los clubes nocturnos. Esos tipos de banqueteos son lo que la Biblia está hablando que no debe de haber. ¿Por qué? Porque en muchos de estos lugares no solamente hay bebidas alcohólicas, mucha desnudez, hay mucha fornicación, mucho adulterio, y todo eso son obras de la carne que la Biblia dice que son pecaminosas, que matan al hombre, matan el alma. Es más, le voy a pedir a alguien que me ayude a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 y verso 4, para poder entender un poquito a lo que la escritura nos está hablando. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Amén. Léalo, por favor, pastor. ¿Por qué nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles? Cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándolo. Amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está contundentemente describiendo acciones de una persona que no tiene a Cristo. Y es por eso que empieza la escritura, porque nos debe bastar que el tiempo pasado, o sea, cuando estábamos sin Cristo, de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Es decir, hacíamos la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Es más, ¿cuántas veces hay ciertas personas persuasivas en la forma de invitarnos a este tipo de conductas? Recuerde que el mundo se refería a los banqueteos como divertirse sin preocuparse, o incluso, no, es que vete a la fiesta, relájate. Este tipo de comportamiento a menudo se puede ver muchas veces en ciertos eventos especiales. Por ejemplo, hay un famoso evento que es el evento de las vacaciones de la primavera, que es lo que le llaman en inglés el spring break. Y esa gente se va a Cancún, se va a Miami, se va a muchos lugares, y se llena de tanta gente, pero que ni puede la persona caminar, y están llenas simplemente de todo este tipo de acciones que acaba de describir el apóstol Pedro, donde son actos pecaminosos que realmente no benefician al hombre, no traen ningún beneficio al alma, sino al contrario, destruye.
Y la Biblia nos dice contundentemente en Romanos capítulo 13, verso 13. La Biblia contundentemente nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias. Así que debemos de comportarnos como lo que somos, con la vocación que hemos sido llamados a servir a Cristo, a darle honra y gloria a Él a través de una vida santa, limpia, agradable a Él. Y esto es demasiado importante porque, les voy a ser honestos, muchas veces hacemos cosas porque nos hace sentir bien y no queremos cambiar porque entonces cambia el sentir de esa confortabilidad que estamos. Por ejemplo, esto es un ejemplo. A las personas que les gusta, digamos, ciertas acciones que aunque la Biblia diga que no las deba de hacer, la persona trata de buscar cómo justificarla. Pero ¿qué tiene de malo esto? Y yo no veo nada de malo con esto. ¿Y qué va a pasar aquí? No. Pero la Biblia nos está diciendo que esas acciones no son agradables. Y a veces la vemos inocentemente, a veces decimos, no, sanamente están compartiendo. Y a veces creemos que son sanamente, pero en realidad ni siquiera sabemos porque lo que está pasando ahí realmente no está trayendo ningún beneficio al alma de la persona. Perdón. Perdón. Aleluya. Así que usted y yo, que somos personas que hemos sido llamadas a representar a Cristo, por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo, somos hijos de Dios, ya no somos pecadores, porque Cristo nos perdonó y nos lavó de nuestros pecados, y su sangre tiene poder no solamente para lavar, limpiar y perdonar, sino también para que no estemos más en pecado. Por eso está la santificación. La santificación arranca todo este tipo de raíz. Es más, ¿qué dice Proverbios 23, verso 20 y verso 21? Y que alguien más me busque Proverbios 28, verso 7. No estéis con los bebedores de vino. Fíjese bien, dice, no estéis con los bebedores de vino. O sea, no hay que estar en su medio de ellos. Ni con los comedores de carne. Ajá. Porque el bebedor y el comelón empobrecerán el sueño, árabes vestir vestidos rotos. Fíjese bien, porque si vemos este aspecto, ¿en qué beneficia estar involucrado en estas fiestas? La gente va y gasta su dinero. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, aquí en California, no está muy lejos Las Vegas. Pues nosotros, por ejemplo, yo aquí que vivo en Los Ángeles, son 4 o 5 horas manejando a Las Vegas. Y Las Vegas es un lugar donde está lleno de todo tipo de este tipo de acciones, de beber y de comer, de fornicación, de adulterio, de todo lo que usted quiera. Es más, se le conoce como la ciudad del pecado, Sin City, y hasta lo dicen con orgullo, la ciudad del pecado. Y estas son cosas que yo conozco personas que están esperando a recibir su chequecito, en vez de llevárselo a las familias, a su esposa, darle de comer a sus hijos, están esperando para irse al casino, irse a las fiestas y gastarse todo el dinero. Llega el lunes y a pedir prestado, porque no tienen para pagar la renta, porque malgastaron todo el dinero. Esa es una condición triste y deteriorable. Proverbios 28, verso 7, ¿qué dice? También ellos, 28, 7. Sí. El que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Así que la persona que está en este tipo de acciones trae vergüenza a nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de hacer las cosas que glorifiquen a Dios,
y no que traiga vergüenza al nombre de Dios por nuestras acciones. Es más, la escritura nos dice en Lucas capítulo 15, verso 13 y verso 14. ¿Quién me ayuda? Lucas capítulo 15, verso 13 y verso 14. Y no muchos días después, juntándolos, todo el hijo menor partió. Fíjese bien, aquí está narrando una historia. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. ¿Te recuerdas? Está hablando aquí del hijo pródigo. ¿Qué más sigue diciendo? Partió lejos a una provincia apartada. Es decir, mira, yo me voy de aquí. No quiero estar bajo las reglas de mi padre, no quiero estar bajo la regla de esta casa. Yo hago lo que yo quiero, vivo como yo quiero, yo soy dueño de mí. Y se fue a otra provincia a vivir. ¿Qué más dice? Y ahí desperdició su herencia, viviendo perdidamente. Qué triste. Y allí desperdició su herencia. Lo que tenía lo malgastó. Viviendo ahora, ¿qué dice? Perdidamente. Quiere decir que se embriagó hasta donde no podía, hizo todo lo que no podía hasta perderse en esa parte. ¿Y qué más dice? Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Pero cuando se le acabó el dinero, vino la gran necesidad, como le dije al principio. Se van al casino, se van a fumar, se van a tomar, se van a bailar, se van con las mujeres, con los hombres, lo que están haciendo, ya que se gastan todo, entonces como que quieren reaccionar, quieren pedir perdón, y nada, realmente eso ya no cambia el hecho de lo que ya ocurrió. Por lo tanto, todas estas acciones, por eso a veces mucha gente que no quiere venir a Cristo, dice, no, es que ustedes viven una vida aburrida, ustedes no les gusta ya salir a pasear, ya no les gusta ir a las fiestas, ya no les gusta hacer aquí, ya no les gusta hacer allá, porque su mentalidad solamente está en el desgaste de lo que es la conducta carnal. Pero usted y yo ya no vivimos en la conducta carnal. Ahora vivimos bajo la guianza del poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Es más, Pastor Jorge, si me busca Hechos capítulo 4, verso 10 y verso 12. Hechos capítulo 4, Sí, verso 10 y verso 12. Y quiero que ponga atención a la escritura. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El 12. Y en ningún otro hay. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, y le voy a decir, y esto es algo que a mí me fascina de la versión antigua en esta parte, lo voy a explicar. Aquí está hablando el apóstol, dice, sea notorio, hay una declaración que el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, al cual ellos habían crucificado, pero Dios lo resucitó. Dice, ahora este hombre que estaba delante de ellos, dice, estaba sano, físicamente sano. Pero en el verso 12 dice, y en ningún otro hay salud, versión del 60 o las versiones modernas dicen salvación. Pero los traductores de esta versión antigua usaron la palabra salud, porque en el contexto original del griego, cuando hablaban de salud, están hablando de un estado sano, un alma sana, tu espíritu sano, aleluya, gloria a Dios. Por eso que cuando dice no hay otra salvación, le cambia el contexto de lo que es el estado saludable. Lo contrario a lo saludable, ¿qué es?
es enfermo. Así que en Cristo Jesús, en Él hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Y trae salvación ¿para qué? Para salud. Por eso que es importante que usted mantenga la versión antigua. Le va a ayudar. Gloria sea al Señor. Aleluya, Bendito sea el Señor. Qué hermosa es su palabra. Gloria sea al Señor. Y pues bueno, yo me he estado gozando con ustedes, compartiendo todas estas obras de las carnes para que podamos ver que son condiciones, acciones que realmente nos llevan al infierno. No nos acercan a Dios, ni mucho menos nos justifican con Dios. Porque a veces estas acciones dicen, sí, es que como somos humanos pecamos todos los días y Dios sabe que Dios lo ama, mi Diosito lo amo. Nada de esto nos justifica delante de Dios. Pecado es pecado y nos lleva al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted y yo hemos abandonado el pecado y hemos confesado que ahora servimos y vivimos para Cristo, es para que no más hagamos las obras de la carne, sino al contrario, estas que son obras, que son acciones, en el verso 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice algo contrario. Ya no dice obras, sino dice los frutos del Espíritu. Lo que tiene que brotar naturalmente en nosotros, porque ahora hemos sido injertados en la vid verdadera, es decir, en Cristo Jesús la viña, entonces daremos los frutos de Él. Bendito sea el Señor. Así que todo esto es demasiado importante, que usted y yo podamos ver estas condiciones que no nos va a llevar a nada bueno. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, es decir, asesinatos, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que esto no nos va a llevar a nada. Al contrario, si usted permite que Cristo viva en usted, que el Espíritu Santo repose en usted, que la sangre de Cristo lo santifique, entonces brotará de nosotros lo opuesto, ya no estas acciones, sino el fruto. ¿Qué es un fruto? Es algo que nace. Para dar fruto tiene que nacer y brotar. Este fruto del Espíritu, que es la caridad. Otra vez, la versión antigua dice caridad, no dice amor. ¿Por qué? Porque la palabra caridad es amor en acción. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el Señor. Y en el verso 24 de ese mismo Gálatas capítulo 5, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, dice, andemos también en el Espíritu.